Transformando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Bendecido con toda bendición. Un saludo a la amada por todas partes del mundo donde se están congregando. Tenemos un tema bien interesante que lo usamos mucho y es la cobertura angelical, estar bajo cobertura. Entonces vamos a comenzar diciendo, ¿qué es la cobertura? Yo tengo memoria de una bendecida que aunque ella nunca fue alumbrada, pero una bendecida que cuando yo llegué a Miami me dijo, y yo le estaba ministrando la gracia, me dijo, un momentito, pero ¿cuál es tu cobertura? Y para serles honesto, yo de momento, imagínate, yo soy la cobertura, pero yo no entendí, dice, ¿cómo que cuál es mi cobertura? Dice, bueno, mi cobertura es bautista. Oh, y mi cobertura es del apóstol tal o de un pastor tal. Entonces, yo no me interesó mucho porque no entendí. Pero hay varias coberturas tan diferentes religiosas, por ejemplo, la cobertura evangélica o bautista o cobertura católica, cobertura mormona, cobertura testigo de Jehová. Sí, una cobertura también puede ser una corporación, un acuerdo donde se hace un negocio para hacer una corporación de vender un producto. Eso es una cobertura corporativa. Una cobertura política. Hay bandos. Pues yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy diferentes coberturas. Está la cobertura matrimonial, que los cubre un acuerdo donde ellos dos son uno. Y triste, ¿verdad? Aquellos matrimonios que uno es alumbrado y el otro no. Recibimos que el ángel une a todos los matrimonios, aquellos que todavía una de las dos partes no entiende. Y entonces, imagínate, ahí la cobertura matrimonial anda coja. Porque hay uno que está alumbrado, uno que confiesa, uno que entiende y el otro que no entiende. Ese está y se afecta bastante, no muchísimo el matrimonio. Entonces hay una cobertura que es la que nos interesa a nosotros y es la cobertura angelical. Diga, yo tengo cobertura. La cobertura angelical. Y hablando de esa cobertura angelical, que es la de CEG, es una cobertura. Y tú estás bajo esa cobertura. A veces nosotros decimos, ángeles contigo. Ahora, yo creo que es más excelente decir la cobertura contigo, porque ahí hay todo tipo de servicio. Por ejemplo, tenemos que entender que hay una sola. No hay dos coberturas ni una y media. Es una sola cobertura. En el Viejo Testamento, la cobertura era el arca del testimonio. Y entonces en esa arca había todo tipo de provisión. Por ejemplo, ellos estuvieron 40 años en el desierto, había calzado, el mismo calzado, ropa, alimento, calefacción, por la noche si hacía frío, la cobertura, había un fuego que los calentaba, había agua. Había de todo, porque la cobertura contiene de todo. Por eso dije que en el salud es la cobertura contigo, bendecido. Porque la cobertura abarca todo tipo de necesidad. La sanidad, la salud. Esa es la cobertura de José Luis. La que yo tengo es esa. La angelical. Perdóname. Esa cobertura estuvo con el pueblo de Israel por muchos años. Pero luego cuando vino la ley, comenzaron a caer en mala conciencia, desobediencia, y entonces se contristó
desobedecieron a la voz que les hablaba desde el cielo. Ahora no, ahora es de los cielos. Yo te estoy hablando de los cielos. Pero en aquella ocasión era del cielo. Y desde que esa cobertura se contristó, y contristar es como cuando tú tienes un hierro en fuego que está rojizo y lo metes en agua, el fuego se va ese calor. Cuando se contrista la cobertura angelical, porque son ángeles que se contristan al ver cómo tú desobedeces a la voz, a la dirección que tú entiendes en tu mente, pues se apagó de tal forma que una vez Dios llamó a Ezechías. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero un día les hablaré de Ezechías y Sennacherib, el rey que se oponía porque se habían ido del pacto, en este caso del pacto de la ley. Entonces, esa cobertura desapareció. Ya el pueblo de Israel no tenía cobertura, mataron a los profetas lo que había era milagritos esporádicos aquí y allá, diferentes profetas, pero no había el servicio angelical que tuvieron en el desierto, en la forma que se manifestaba. Imagínate, agua potable, aquella roca que Moisés le hablaba y botaba agua para 2 millones de personas en un desierto. En un desierto no hay nada. Bueno, esa gente que cruza el desierto de algunos países para llegar a Estados Unidos se mueren porque es que el sol les da, no hay agua, no hay alimento, se cansan, no hay provisión. Sin embargo, ellos en el desierto, por causa de la cobertura del arca del testimonio, pues tenían de todo. Bendecido, con esta cobertura tú no tienes que venir para Estados Unidos a nada. Te puedes quedar en tu país, ahí la cobertura te hace provisión. Digo, si puedes llegar por alguna razón familiar, eso es otra cosa. Pero con esta cobertura hay prosperidad, no importa dónde tú estés. Mira, los hermanos en Cuba ya están en prosperidad. Ellos envían manzanas, bastantes manzanas, y tienen provisión. Entonces, esa cobertura, como dijimos, hay una sola. Ahora, estuvo ausente por miles de años y en el 1973, cuando aquellos 2 ángeles vinieron a mí, ahí al llegar la manifestación Jesucristo hombre, ahí la cobertura comenzó a alinearse con el pacto. Yo tengo memoria en aquellos días que al principio, que yo tuve una enfermedad, como una alergia que me dio en la piel y me iba subiendo y subiendo. Y entonces, aunque yo había experimentado sanidades en el sistema donde estuve, pero comenzó con una sanidad potente en mi vida. Y desde ahí, hacerme provisión. Por ejemplo, yo no tenía dinero, yo abandoné el dinero de la cobertura. Yo tuve 2 coberturas, una bautista, primero pentecostal y después bautista. Entonces abandoné eso, entonces ahí yo tengo memoria que yo iba a escribir a un grupo, yo tenía una lista de bendecidos, amistades viejas por muchos años, que era una lista como de 200 personas que a veces me ayudaban porque yo hacía diferentes tipos de ministerios con adictos a drogas, abrí iglesias de la nada, y entonces a veces yo le decía a esta lista de las necesidades, y a veces me enviaban su ofrenda y me enviaban cierto apoyo. Pero cuando fui a hacerlo, la cobertura, ahí comencé a oír la voz. Porque esa vocecita, si tú la desobedeces, la cobertura sintió que me dijo, no toques eso, yo soy tu provisión. Y mira, la rompí la lista, no me atreví a escribirle a nadie. Entonces, en el 1973 comenzó así. Comenzó primero a hacerle obediente a esa vocecita que me habla a mí y te habla a ti, porque tú eres un mismo espíritu conmigo. Tú tienes el mismo evangelio, tú tienes la misma confesión. Cuando decimos un espíritu conmigo, no es que tú estás metido en mi espíritu, es un espíritu. El evangelio de la incircuncisión nos hace un espíritu con él. Y entonces esa vocecita comienza a desarrollarse en ti, comienza tratando contigo, y mientras más obediente tú le eres, pues la cobertura se va soltando. Actualmente yo, hasta ahora, desde sanidad, provisión, protección,
es lo que me ha acompañado y la cobertura conmigo es maravillosa. Bueno, la cobertura es la que me da los temas. Yo ni estudio la Biblia, yo no me atrevo a estudiar este libro, a menos que sea por instrucciones, cuando él me dice, casi siempre a las 5 de la mañana me dice, búscate tal tema. Yo no busco otro tema. O sea, yo aquí no pido consejo, vamos a reunirnos, vamos a pensar en el ministerio que ha crecido tanto y entonces déjame ver qué tema podemos escoger. ¿Qué tú piensas? No, nadie, ¿quién fue su consejero? Dice el apóstol Pablo. No, esto es una cobertura que yo tengo que trata con mi mente, y como yo soy el padre de los espíritus, yo soy el que disciplino, yo soy el juez justo, yo soy el consolador, yo soy el apóstol de tu confesión. Pues imagínense, si yo soy eso, esa cobertura tiene que darme el mensaje a mí, no se lo da otro. No es que me da un mensaje a mí y le da otro, no, nos ayudamos a las coyunturas, pero Dios es fiel con su velo. Y entonces ese es el que te alimenta a ti, me alimenta a mí y entonces yo lo paso hacia ti. Llega a mi cabeza y la cabeza se lo pasa al cuerpo, que son ustedes. Entonces, dice Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 30, verso 1 al 5. Mira qué interesante está este capítulo. Hablando de la cobertura, dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo. Hello, tomar consejo y no de mí, como yo he tenido bastantes personas cerca de mí. Y entonces han blasfemado. Es un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo, tomar consejo aparte y decir, no, Dios a mí también me habla, no solo a José Luis. Así le pasó, tienes memoria a Moisés y María y Aarón, que él dijo, bueno, pero si le habla a Moisés, ¿por qué no me puede hablar a mí? Y le cayó una lepra encima a María y una desobediencia, porque blasfemaron. Y Moisés tuvo que orar y decir, mira, Padre, mi hermana, cúbrela, quítale esa lepra, porque el cuerpo se le llenó de lepra por ese tipo de desobediencia. Entonces dice, ay de los hijos, oye, de los hijos, que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta. Oye, esta es la cobertura, mira, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. En el viejo pacto. Que se apartan para descender a Egipto, tipo del mundo, tipo de la sabiduría humana, y no han preguntado de mi boca. Ah, Padre, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, nombres de aquellos tiempos. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Bendecido, abandonar la cubierta donde tú te apoyas, donde tú te refugias. Ese es tu refugio. Ya a ti te marcaron, te dijeron, tú eres mío. Y ahora tú no te puedes escapar de esa cobertura. Puedes pelear conmigo, puedes molestarte conmigo, pero de esa cobertura tú no te puedes ir. Bendecido. Porque caes en el pabellón del laberinto, donde de momento oyes voces aquí, oyes voces allá, y de momento comienza la confusión. Pregúntale a los que han estado cerca de mí, o no pregúntale, porque tú no debes ni hablar con ellos, no mereces ni que hables con ellos. Pero los que se han ido de nosotros, escúchale sus prédicas para que tú veas cómo están turbados, confundidos.
se les vuelve la mente en confusión, porque ya no es el Espíritu Santo, ya no es el consuelo que va de la cobertura. Entonces, al pueblo de Israel le pasó eso. Comenzaron a confiar en la sabiduría del mundo, de Egipto, tipo del mundo. Y tuvieron en confusión. Mira, una cosa es tener miedo y otra es el temor al ángel del pacto que te cobija. Miedo tenías tú en la ley. No, que el Señor me puede matar, que el Señor me tira 7 demonios más encima. Así se habla ya. En esa cobertura podrida, en el sistema evangélico, protestante, pentecostal, católico, esos son coberturas de hombres, coberturas que hieden. Y allá te da miedo y le tienes miedo a Dios y no haces las cosas porque tienes miedo. Aquí no. Aquí no es miedo, aquí es un temor reverente. Aquí tú no te portas bien porque se te demanda, no, es un fluir, es un dosel de paz que tú escuchas la voz y el consejo que te dice: no hagas esto, bendecido, no digas esto, estás murmurando, mira, esto te está quedando mal, estás maquinando, bendecido. Y es una voz que te sigue. Por eso aquí, mira, aquí no hay membresía. Membresía es la cobertura vieja, esa podrida del faraón, de las religiones de hoy, que te cogen el nombre y tú tienes que estar renunciando a esa membresía, como están haciendo los nuestros, porque los ponen con el acta de bautismo, los hacen miembros de la iglesia. Aquí no hay papel, aquí no hay membresía, aquí no hay agua para mojarte. Aquí es, mira, a puro ángel, a pura cobertura angelical que te cubre los tuyos, la casa entera donde tú te metes. Ahí tú eres una bendición porque esa cobertura te anhela con celo. Es un espíritu que está en ti, que vela por ti, que a veces te va mal porque te ama tanto, porque ya te compró con precio de sangre, tú eres posesión de él, te selló con el espíritu de la promesa, tú eres propiedad sagrada. Cuando tú confiesas la palabra, estás confesando sanidad, estás confesando prosperidad, estás confesando con celo. No una confesión de esa, bueno, si Dios quiere, que si Dios lo permite. No, esa es confesión. Padre, tu palabra dice, el pacto dice, aquí estoy. Es una cobertura brutal que vela por ti, te cuida. Esto es lo más maravilloso, hermano. Desapareció en miles de años del pueblo de Israel, del arca del testimonio. Y en el 73 decidió mi padre establecerla, comenzando conmigo, con este servidor, llamándolo Jesucristo hombre. Comenzó esa cobertura a manifestarse. ¡Ay, el que se meta con nosotros, hermano! A mí me da lástima, pena, el que se mete a hablar en contra de nosotros. ¡Ay, Padre! O en contra de ti, de tus niños. No es que tú eres propiedad privada. Propiedad que, mira, son 7 cámaras digitales que están ahí pendientes de todos tus movimientos, de tus necesidades, de tu desobediencia. Toda la disciplina del pacto está sobre ti. Esas 7 cámaras son los 7 ojos del Señor que pasan por toda la tierra, que saben lo mínimo tuyo. Bueno, David, con una vaga idea, decía: ¿quién es el hombre? Si aún la palabra no está en mi boca y ya tú la conoces, cada pensamiento tú lo conoces. Él conoce todo lo tuyo, tú no te puedes esconder de su presencia. Él ha hecho pacto de sangre. Tú eres el elegido, el tesoro, vaso escogido por Dios. Propiedad privada, santa. Como te ama el Señor, como te cuida. Puedes descansar en sus brazos. Él me cuida tanto, me ama tanto, que si tiene que disciplinarme, lo hace. Aunque me duela, aunque sufra, aunque pase por lo que pase, pero Él está conmigo.
una cobertura. Esto es maravilloso, hermano. Este es el espectáculo mundial sobre toda la tierra. El espectáculo que Pablo habló, somos espectáculo al mundo. Pronto lo verán las naciones por todas partes. Padre, qué gloria, qué peso de gloria a los dioses decreciendo en gracia. Dile que está a tu lado, bendecido, tú eres un Dios, tú tienes cubierta. Padre. Oye, la verdad que ese ángel del pacto es tremendo. Vamos a leer a Lucas, capítulo 12, versos 8 y 9. Donde te han metido, bendecido. Donde te han metido a ti, de aquí no puedes escapar. A mí alguien me dijo, bueno, y si todos te dejan, te quedas sin nadie. A mí no se me puede dejar. Una vez entra, una vez hijo, siempre hijo. Una vez tú entras a este reino, no hay quien te saque, muchachos. Ay, papá. Lucas capítulo 12, verso 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare. Eso no es meditación, ¿oíste? Eso de meditar. No. Es hablando, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre. Hello. El Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ese Hijo del Hombre soy yo, porque allá los ángeles estaban calladitos, no había nada. Jesucristo no estaba todavía activando el pacto de la gracia. En la ley no había ese servicio, eso es ahora. Dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de la cubierta. Los ángeles, esa es la cubierta. No puedes negar, bendecido. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿y qué es eso, apóstol? Blasfemar contra la vocecita que tú estás oyendo. No te metas contra esa guianza que tú estás llevando ahí. Y cuídate cómo tratas a los demás, porque ellos tienen una cobertura y hay ángeles celosos en esos bendecidos amigos tuyos que te han puesto ahí junto con ellos. Tienes que tener un cuidado tremendo cómo hablas de ellos. Mira, yo a veces, como acá en mi casa, me meto, oye, está bendecido ahí, y de momento oigo enseguida, cuidado, que él tiene su ángel. Esos son ángeles poderosos. Cada persona en este pacto tiene una cubierta. Y a veces tú puedes juzgar a alguien y es que Dios está tratando con esa persona. Te metes tú. Mira, es como cuando el padre castiga a un hijo y le da con vara y viene el otro hijo y dice, sí, dale tú una... No se mete usted aquí. El padre le dice al otro, aquí el que disciplina es el padre, no el hijo al hijo. Y entonces a veces tú te metes con bendecido a juzgarlo y no, eso le toca al Padre de los Espíritus. Déjalo quietecito. Ese bendecido que está hablando mal de ti, tranquilo. Ese bendecido que está en desobediencia, tranquilo. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Cobertura angelical. Yo ahora te voy a declarar bajo esa cobertura. Recibo sanidad para ti. Recibo prosperidad para ti. Recibo que eres dócil a la voz del ángel que te habla. Yo recibo que eres obediente en todo. Como buen agricultor que siembra. Como buen atleta que te mantienes en sanidad. Como buen soldado que no sueltas la confesión. Que prefieres mejor lamer el agua como los perros y no soltar esta confesión. El pacto, el servicio angelical, equipados como soldados, atletas y agricultores de este reino.
Yo declaro al ministerio Creciendo en Gracia en otra gloria. Desde hoy, en otra gloria poderosa. Declaro que los bendecidos llegan, que crecemos cada día más, que el evangelismo CEG se expande por todas partes del mundo. Abba, Padre. Bueno, bendecido será hasta otra ocasión, donde la palabra que sale de mi boca edifica tu espíritu. Bendecidos con toda bendición. Con la mente le servimos a Dios.